¿Es posible que el dolor de una pérdida cure el corazón de otra persona? Una niña que se niega a vivir, un padre millonario al borde de la locura y una humilde empleada de limpieza que esconde un secreto devastador. Lo que estás a punto de escuchar es una prueba de que el destino a veces escribe recto sobre renglones torcidos, entrelazando vidas que nunca deberían haberse cruzado para crear un milagro inexplicable. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cuentos que enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Amelia tenía solo 1 año y 7 meses cuando dejó de comer. 3 semanas sin aceptar un solo alimento. Los médicos no lograban explicarlo. El padre, un millonario influyente, estaba en desesperación absoluta. Hasta que Carmen, la empleada de limpieza contratada por casualidad, entró en aquella mansión e hizo algo que parecía imposible. En aquel momento, todos se dieron cuenta de que había algo mucho mayor sucediendo allí. El silencio dentro de la mansión en Las Lomas era demasiado pesado para un lugar tan grande. Roberto Mendoza observaba por la ventana de su oficina el movimiento de la Avenida Libertador allá abajo, pero su mente estaba completamente perdida en otro lugar. A los 37 años, había construido un imperio en el sector de la tecnología, comandaba más de 200 empleados y tenía un patrimonio suficiente para garantizar comodidad por generaciones. Pero nada de eso importaba ahora, nada de eso podía salvar a su hija. Amelia estaba en la habitación de al lado, monitoreada las 24 horas por un equipo médico privado. La niña, de apenas 1 año y 7 meses, no aceptaba ningún tipo de alimento desde hacía exactamente 21 días. 3 semanas que parecían una eternidad de agonía. Los médicos lo intentaron todo. Fórmulas especiales, vitaminas intravenosas, acompañamiento psicológico especializado en traumas infantiles. Nada funcionaba. La pequeña Amelia simplemente cerraba la boca, giraba el rostro y lloraba hasta quedar exhausta. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Teresa, esposa de Roberto y madre de Amelia, murió en un accidente de coche en la autopista central. Un choque brutal e instantáneo que no dio tiempo para despedidas. Roberto aún recordaba cada segundo de aquel día horrible. La llamada de la policía, la carrera hasta el hospital, el silencio de los médicos. Desde entonces, Amelia nunca más fue la misma. La niña que sonreía por todo, que jugaba y balbuceaba palabras sueltas, se transformó en una niña apática, distante, como si parte de ella se hubiera ido junto con la madre. Pero el rechazo a alimentarse era reciente. Comenzó hace 3 semanas, de forma súbita e inexplicable. Al principio, Roberto pensó que era solo una fase, algo pasajero. Los niños pequeños tienen sus momentos difíciles, intentó convencerse. Sin embargo, los días pasaron y Amelia no aceptaba nada, ni leche, ni frutas, ni los frascos coloridos de papilla que antes adoraba. La pediatra, la doctora Claudia Vega, una de las mejores de la ciudad, estaba tan preocupada como Roberto. Ya habían hecho todos los exámenes posibles: sangre, imagen, evaluaciones neurológicas. Nada presentaba cualquier anormalidad física. La casa, que ya era silenciosa desde la muerte de Teresa, ahora parecía un hospital. Enfermeras circulaban por los pasillos con pasos ahogados. Médicos entraban y salían de la habitación de 1900. Amelia con expresiones cada vez más preocupadas. Roberto apenas lograba trabajar. Pasaba el día entero en casa, observando a su hija debilitarse lentamente, sintiéndose completamente impotente. Él, que siempre tuvo control sobre todo, que resolvía problemas complejos con facilidad, no lograba hacer que su propia hija aceptara un simple vaso de leche. La familia de Roberto ya había sugerido la internación hospitalaria, pero él se negaba categóricamente.
No quería que Amelia pasara por más traumas. La niña ya había perdido a su madre, ya estaba rodeada de extraños todo el tiempo, ya vivía en un ambiente que más parecía una clínica que un hogar. Roberto quería desesperadamente que ella se sintiera en casa, segura, aunque eso pareciera imposible en ese momento. En aquella tarde específica, mientras observaba el cielo anaranjado del atardecer sobre la ciudad, Roberto tomó una decisión más, que parecía insignificante en ese momento. La empleada que hacía la limpieza de la casa había renunciado la semana anterior, no soportando el clima pesado y la tensión constante. Roberto necesitaba a alguien nuevo y rápido. La agencia de empleos envió el currículum de Carmen Solís, de 27 años, con buenas referencias y disponibilidad inmediata. Él ni siquiera miró los detalles con atención, solo autorizó la contratación. Era solo una empleada más, pensó. Un rostro más que pasaría por la casa sin hacer una diferencia real. Roberto no tenía idea de cuán equivocado estaba. No imaginaba que aquella decisión simple, tomada casi sin pensar, cambiaría todo. Pero lo que él no sabía es que Carmen Solís traía consigo una historia que se entrelazaría con la de ellos de una forma que nadie podría prever. Carmen Solís se despertó a las 5 de la mañana aquel lunes, como hacía todos los días. El despertador ni necesitaba sonar. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a la rutina. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido para no despertar a su madre que dormía en la habitación de al lado. Doña Rosa tenía 72 años y en los últimos meses la diabetes había empeorado considerablemente. Los remedios eran caros, las consultas también, y el dinero siempre faltaba a fin de mes. Fue exactamente por eso que Carmen aceptó el empleo en la mansión de las Lomas sin pensarlo 2 veces. El salario era casi el doble de lo que recibía en la casa anterior en Barrio Norte, y aún existía la posibilidad de efectivización tras el periodo de prueba de 1 mes. Ella necesitaba ese empleo desesperadamente, no por lujo, no por ambición, sino por necesidad pura y simple. Su madre dependía de ella, y Carmen no tenía a nadie más en el mundo, aparte de Doña Rosa. El trayecto desde San Miguel hasta Las Lomas tomaba casi 2 horas. Autobús lleno, transbordo en el metro y otro autobús más. Carmen aprovechaba el tiempo para leer o simplemente observar la ciudad despertando. La metrópoli era brutal, engullía personas y escupía indiferencia, pero era todo lo que ella conocía. Había nacido allí, crecido allí, perdido todo allí. Cuando llegó a la mansión por primera vez, Carmen quedó impresionada con el tamaño de la propiedad, el portón electrónico, el jardín impecable, la fachada imponente que más parecía escenario de película. Ella nunca había trabajado en una casa tan grande. La ama de llaves, doña Inés, una señora de 50 y tantos años, con aire severo, recibió a Carmen en la entrada de servicio y comenzó a explicar la rutina. Horarios, áreas permitidas, áreas restringidas, reglas de la casa. Fue durante esa explicación que Carmen notó el clima extraño. Había una tensión en el aire, un silencio pesado que iba más allá de lo normal. Doña Inés hablaba bajo, casi susurrando, y su rostro cargaba una preocupación constante. Cuando Carmen preguntó si había algo que necesitara saber, la ama de llaves dudó antes de responder. Le contó sobre Amelia, sobre el rechazo a comer, sobre la desesperación del patrón. Explicó que la casa estaba funcionando como un hospital improvisado y que Carmen necesitaría tener cuidado redoblado con los ruidos y el movimiento. Carmen sintió que el corazón se le apretaba al escuchar sobre la situación de la niña. Ella sabía exactamente lo que era perder a alguien importante. Sabía el dolor que eso causaba en el alma, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y comenzó su trabajo. Limpió la sala, la cocina, los pasillos,
todo en silencio, con movimientos cuidadosos, intentando ser lo más invisible posible. Fue al final de la tarde, cuando subía las escaleras para limpiar el piso superior, que Carmen escuchó el llanto. Era un sonido bajo, ahogado, pero cargado de una tristeza que cortaba el alma. Ella se detuvo en el pasillo, sin saber si debía continuar o regresar. Doña Inés había dicho que la habitación de Amelia era un área restringida, pero algo dentro de Carmen la empujó en esa dirección. La puerta estaba entreabierta. Carmen espió discretamente y vio la escena que partiría el corazón de cualquiera. Una niña pequeña de cabellos claros, sentada en la cuna, con los ojos rojos de tanto llorar. Alrededor de ella, juguetes esparcidos, pero la niña no tocaba ninguno. Solo miraba a la nada, con una expresión de vacío que no debería existir en un rostro tan pequeño. En ese momento, algo sucedió. Amelia giró el rostro y miró directamente a Carmen. No fue una mirada común de niña curiosa. Fue una mirada profunda, intensa, como si reconociera algo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un breve segundo, ella vio a su propia hija en aquellos ojos. Julia tendría la misma edad si estuviera viva, 1 año y 7 meses. Exactamente la edad de Amelia. Carmen retrocedió rápidamente con el corazón acelerado. Cerró los ojos con fuerza, intentando alejar los recuerdos que siempre venían acompañados de un dolor insoportable. No podía pensar en eso ahora, no podía dejar que el pasado destruyera la única oportunidad que tenía de reconstruir su vida. Pero lo que Carmen no sabía es que aquella mirada cambiaría completamente su destino. Los primeros 3 días de Carmen en la mansión fueron de pura observación. Ella cumplía sus funciones con eficiencia silenciosa, limpiando cada habitación con cuidado, siempre atenta para no interferir en el ir y venir constante de los profesionales de la salud. Roberto Mendoza apenas notaba su presencia. Para él, Carmen era solo una empleada más contratada para mantener la casa en orden, mientras su vida se desmoronaba. Pero Carmen notaba todo. Observaba cómo Roberto pasaba horas encerrado en la oficina, haciendo llamadas interminables, intentando mantener los negocios funcionando mientras su mundo personal se venía abajo. Veía la desesperación en los ojos de él cada vez que salía de la habitación de Amelia, sin haber logrado hacerla aceptar ni una cucharada de comida. Percibía cómo él había envejecido años en apenas semanas, las ojeras profundas, los hombros curvados por el peso de una culpa que no debería cargar. El jueves de aquella primera semana, todo cambió. Carmen estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó voces alteradas provenientes de la habitación de Amelia. Reconoció inmediatamente la voz de la doctora Claudia, la pediatra, hablando en tono grave con Roberto. Ella intentó alejarse, dar privacidad, pero las palabras atravesaron la puerta entreabierta como flechas. «Roberto, necesitamos considerar la internación hospitalaria. La situación es crítica. Amelia ha perdido demasiado peso y los niveles nutricionales están peligrosamente bajos. Si no logramos revertir esto en las próximas 48 horas, vamos a necesitar pasar a medidas más invasivas». Carmen escuchó el silencio pesado que siguió. Entonces la voz de Roberto, rota, casi irreconocible. «No, por favor, Claudia, 2 días más, solo 2 días más. No puedo hacerle eso, no puedo ponerla en un hospital frío, rodeada de extraños. Ella ya perdió a su madre, ya está traumatizada. Eso va a empeorar todo. Roberto, entiendo tu dolor, pero como médica no puedo permitir que una niña muera de inanición. Tenemos responsabilidades». El sonido de algo golpeando fuerte contra la pared hizo que Carmen saltara del susto. Roberto había golpeado el armario, la frustración finalmente explotando. Ella escuchó pasos pesados, la puerta abriéndose con fuerza.
El empresario salió tambaleándose, con el rostro enterrado en las manos, los hombros temblando. Pasó por Carmen sin verla, bajó las escaleras tropezando con sus propios pies. Carmen se quedó paralizada en el pasillo. Su corazón latía, desacompasado. Sabía que debía alejarse, volver al trabajo, fingir que no había escuchado nada, pero sus pies no obedecían. En lugar de eso, se vio caminando en dirección a la habitación de Amelia, como si una fuerza invisible la empujara. La puerta aún estaba abierta. La doctora Claudia conversaba bajo con una de las enfermeras, discutiendo procedimientos y protocolos. Amelia estaba acostada en la cuna, tan pequeña, tan frágil, con la piel pálida y los ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba en movimientos superficiales. Al lado de la cuna, una bandeja intacta con alimentos coloridos que parecían burlarse de la situación. De repente, Amelia abrió los ojos y, nuevamente, como aquel primer día, miró directamente a Carmen. Pero esta vez fue diferente. La niña comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado que hizo que todos en la habitación se giraran inmediatamente. Las enfermeras corrieron para calmarla, pero cuanto más intentaban, más gritaba Amelia debatiéndose, con el rostro rojo y las lágrimas escurriendo. Carmen no pensó, simplemente entró en la habitación, pasó por las enfermeras que intentaron detenerla y tomó a Amelia en brazos. Fue un acto completamente instintivo, irracional, que violaba todas las reglas que doña Inés había explicado el primer día. Amelia era un área absolutamente restringida. Solo la familia y el equipo médico podían tocarla, pero a Carmen no le importó. Ella sostuvo a la niña contra su pecho, sintiendo el cuerpecito caliente y tembloroso, y comenzó a tararear. No fue una elección consciente, fue un reflejo profundo, algo que venía de un lugar enterrado en su alma. La misma canción que su madre cantaba cuando ella era niña, la misma que ella cantaba para Julia antes de dormir, en los pocos meses en que su hija estuvo viva. El efecto fue instantáneo e inexplicable. Amelia dejó de llorar. Su cuerpo se relajó completamente. La respiración se calmó. Ella apoyó la cabecita en el hombro de Carmen y cerró los ojos finalmente en paz. El silencio en la habitación era absoluto. Las enfermeras miraban boquiabiertas. La doctora Claudia estaba congelada, la carpeta cayendo de sus manos. Y Roberto, que había regresado corriendo al escuchar los gritos de su hija, estaba parado en la puerta, presenciando algo que desafiaba cualquier lógica médica. El clima en la mansión cambió completamente después de aquel episodio. Roberto pasó la noche entera despierto, sentado en el sillón de la habitación de Amelia, observando a su hija dormir tranquilamente por primera vez en semanas. Algo había sucedido allí, algo que él no lograba comprender, pero que no podía ignorar. Amelia estaba en paz en los brazos de Carmen, una completa extraña, cuando ni siquiera él, su propio padre, lograba calmarla. A la mañana siguiente, Roberto tomó una decisión controvertida. Llamó a la doctora Claudia para una conversación privada en la oficina y expuso su idea: permitir que Carmen pasara más tiempo con Amelia bajo supervisión médica constante. La pediatra dudó inicialmente, argumentando que aquello violaba protocolos, que no tenía sentido desde el punto de vista científico, que podría crear dependencias emocionales problemáticas. Pero Roberto fue inflexible. Su hija había respondido a Carmen de una forma que no respondía a nadie más, y él estaba dispuesto a explorar cualquier posibilidad, por más inexplicable que fuera. Carmen fue llamada a la oficina justo después del almuerzo. Ella entró nerviosa, esperando un despido por haber desobedecido órdenes directas. En lugar de eso, Roberto la recibió con una expresión que mezclaba cansancio, desesperación y algo que podría ser esperanza. Él explicó la situación sin rodeos.
Necesitaba que ella pasara algunas horas al día con Amelia, solo que estuviera presente, sostuviera a la niña si ella lo pedía, tarareara aquellas canciones. No era una obligación más allá de sus funciones normales, aclaró, y ella recibiría un valor adicional por el tiempo dedicado. Carmen quiso rechazar. Sabía lo doloroso que sería estar cerca de aquella niña, sentir el olor a bebé, sostener aquel cuerpecito pequeño que recordaba tanto al de Julia. Pero cuando miró a los ojos de Roberto, vio allí la misma desesperación que ella sintió un año atrás, cuando su propia hija estaba hospitalizada. La misma impotencia, el mismo miedo paralizante, y no pudo decir que no. Los días siguientes fueron una experiencia extraña para todos los involucrados. Carmen llegaba por la mañana y, después de cumplir parte de sus tareas de limpieza, subía a la habitación de Amelia. Se quedaba allí sentada en un sillón con la niña o poniéndola en la alfombra al lado. No intentaba forzar la comida, no hacía nada más que estar presente. Tarareaba bajito, contaba historias simples, mostraba juguetes coloridos. Amelia continuaba sin aceptar alimentos, pero algo crucial había cambiado. La agitación constante disminuyó drásticamente. Ella ya no lloraba horas seguidas, no se debatía cuando las enfermeras necesitaban hacer los procedimientos médicos. Sus ojos, antes vacíos y distantes, comenzaron a demostrar curiosidad. Ella observaba a Carmen con atención absoluta, acompañando cada movimiento, cada expresión. Era como si, en presencia de aquella mujer, una pequeña luz se encendiera dentro de ella. Roberto observaba todo de lejos, fascinado y perturbado al mismo tiempo. Él no entendía aquella conexión, pero no podía dejar de pensar en ella. Comenzó a notar detalles en Carmen a los que nunca había prestado atención antes. La paciencia infinita con la que trataba a Amelia, incluso cuando la niña se irritaba. La suavidad de la voz que nunca subía de tono, siempre tranquila y melodiosa. La forma en que sus ojos brillaban cuando Amelia esbozaba una sonrisa tímida, como si aquello fuera el mayor regalo del mundo. Había algo más también, algo que Roberto percibía, pero no quería admitir. Una tristeza profunda en los ojos de Carmen, que ella intentaba esconder, pero que se transparentaba en los momentos de distracción. Era un dolor antiguo, enraizado, del tipo que solo quien perdió algo irreparable logra reconocer. Él conocía ese dolor, cargaba el mismo desde la muerte de Teresa. Una tarde, mientras Carmen arrullaba a Amelia para la siesta, Roberto entró en la habitación silenciosamente. Se quedó observando desde la puerta sin hacer ruido. Carmen cantaba bajito una canción de cuna, y lágrimas escurrían discretamente por su rostro. Ella las secaba rápidamente, intentando mantener la compostura, pero Roberto lo vio, y en aquel momento supo con absoluta certeza que había una historia detrás de aquella mujer. Una historia de pérdida que se entrelazaba con la de ellos de forma misteriosa. Él necesitaba descubrir qué era, no por curiosidad morbosa, no para invadir la privacidad de Carmen, sino porque sentía que aquella respuesta era crucial para entender lo que estaba pasando con Amelia. Había algo mayor allí, algo que iba más allá de la casualidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 2 semanas habían pasado desde que Carmen comenzó a pasar tiempo con Amelia. La situación continuaba delicada. La niña aún no aceptaba alimentos de forma consistente, pero los episodios de agitación extrema prácticamente desaparecieron. El equipo médico estaba dividido. Algunos veían progreso en la estabilización emocional de la niña. Otros alertaban que el tiempo se estaba agotando y que medidas más drásticas necesitarían ser tomadas pronto.
Roberto se había vuelto cada vez más observador. Pasaba horas sentado en la oficina fingiendo trabajar, pero en realidad prestando atención a los sonidos que venían del piso de arriba. La risa tímida de Amelia cuando Carmen hacía muecas graciosas, la voz suave de Carmen contando historias inventadas sobre conejitos y mariposas. Había una ligereza en aquellos momentos que la casa no conocía hacía mucho tiempo. Aquella mañana de viernes, Carmen se despertó especialmente cansada. Había pasado la noche cuidando a doña Rosa, que había tenido una crisis de hipoglucemia. Llegó a la mansión con un retraso de 20 minutos, pidiendo disculpas profusas a doña Inés. La ama de llaves apenas asintió con la cabeza, diciendo que lo importante era que ella estuviera allí ahora, pues Amelia se había despertado, preguntando por ella. Sí, preguntando. La niña, que apenas hablaba, comenzaba a balbucear un sonido que parecía Carmen. Después de cumplir rápidamente algunas tareas urgentes, Carmen subió a la habitación de Amelia. Encontró a la niña aún en pijama, sentada en la cuna, con los ojos pegados a la puerta. Cuando vio a Carmen entrar, Amelia extendió los bracitos inmediatamente, una sonrisa iluminando su rostro pálido. Carmen sintió el corazón apretarse, como sucedía todos los días. Tomó a la niña en brazos y bajó a la cocina de los empleados, como se había vuelto rutina. Doña Inés permitía que Carmen desayunara con Amelia en brazos, siempre que eso mantuviera a la niña tranquila. Aquella mañana, Carmen estaba particularmente hambrienta. No había logrado comer bien el día anterior por cuenta de las preocupaciones con su madre. Se sentó en la mesa pequeña de la cocina, con Amelia acomodada confortablemente en su regazo, y comenzó a preparar su desayuno. Había waffles listos en el refrigerador, dejados por una de las cocineras. Carmen calentó 2 en la tostadora, puso un poco de miel y comenzó a comer distraídamente mientras conversaba bajito con Amelia sobre los pajaritos que cantaban afuera. La niña observaba todo con atención, como siempre hacía, siguiendo cada movimiento de Carmen. Fue cuando sucedió. Carmen llevó un pedazo pequeño del waffle a la boca, masticó tranquilamente y de repente sintió una manita pequeña tirando de su brazo. Miró hacia abajo y vio a Amelia estirando los deditos en dirección al plato. El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. ¿Sería posible? Ella tomó un pedacito minúsculo del waffle, del tamaño de una moneda, y lo ofreció cuidadosamente a la niña, sin mucha expectativa. Amelia tomó el pedazo, lo observó con curiosidad, y para el shock absoluto de Carmen, se lo llevó a la boca. Masticó despacio con expresión concentrada, y entonces tragó. Carmen se quedó completamente paralizada, sin saber qué hacer. ¿Sería real o estaba imaginando cosas por el cansancio? Pero entonces Amelia extendió la mano nuevamente pidiendo más. Las lágrimas comenzaron a bajar por el rostro de Carmen antes de que ella pudiera controlarlas. Con las manos temblando, ella ofreció otro pedacito. Amelia comió, pidió más y comió nuevamente. Fueron solo algunos pedazos pequeños, pero era comida de verdad, entrando en el cuerpo de aquella niña por primera vez en 3 semanas y media. Carmen no notó cuando Roberto entró en la cocina. Él había bajado para buscar café y escuchó voces viniendo de allí. Se detuvo en la puerta, presenciando la escena que jamás olvidaría. Carmen, con lágrimas escurriendo por el rostro, ofreciendo pedazos minúsculos de waffle a Amelia y su hija comiendo, realmente comiendo, después de semanas de rechazo total. El grito de Roberto resonó por la mansión entera. No fue un grito de desesperación, sino de pura emoción incontrolable. Él corrió hasta la mesa, cayó de rodillas al lado de la silla donde Carmen estaba sentada y observó a Amelia masticando un pedazo más de waffle. Sus manos temblaban tanto que necesitó juntarlas. Lágrimas corrían libres por su rostro. «Está comiendo», repetía él entre sollozos.
Dios mío, está comiendo. La doctora Claudia llegó corriendo segundos después, alertada por el grito. Se detuvo en la puerta con la boca abierta, presenciando el milagro que la ciencia no lograba explicar. Enfermeras se aglomeraron en el pasillo, todas llorando de emoción. Pero en medio de aquella explosión de alegría, Roberto miró a Carmen y vio algo que lo dejó completamente desconcertado. Ella lloraba, sí, pero no era solo alegría en aquellas lágrimas. Había algo más profundo, algo que parecía dolor mezclado con alivio. La noticia de que Amelia había vuelto a comer se esparció rápidamente por la casa. La doctora Claudia inmediatamente estableció un protocolo cuidadoso. Pequeñas porciones a lo largo del día, siempre con Carmen presente. Monitoreo constante para evitar cualquier complicación digestiva tras semanas de ayuno. Amelia aceptó más algunos pedazos de waffle aquel día, después algunas cucharadas de yogur natural y hasta un poco de jugo diluido. Eran cantidades mínimas, pero eran alimento y eso bastaba por ahora. Roberto estaba eufórico, pero también profundamente perturbado. La conexión entre Carmen y Amelia iba más allá de cualquier explicación racional. Su hija no aceptaba comida de las manos de nadie más, solo de Carmen. Si la enfermera intentaba alimentarla, Amelia giraba el rostro. Si él mismo intentaba, la niña cerraba la boca. Pero cuando Carmen ofrecía, Amelia abría la boca sin dudar, confiada, como si supiera instintivamente que estaba segura. Aquella noche, Roberto no logró dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando al techo, mientras miles de preguntas giraban en su cabeza. ¿Quién era Carmen Solís realmente? ¿Por qué su presencia tenía ese efecto inexplicable sobre Amelia? Había algo en aquella mujer, una tristeza profunda que él reconocía, pero no entendía completamente. Al día siguiente, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Carlos Ruiz, un investigador privado que había trabajado para su empresa en casos delicados. No fue una elección fácil. Roberto sabía que estaba invadiendo la privacidad de Carmen, pero la salud de su hija estaba en juego. Él necesitaba entender aquella conexión, necesitaba saber si había algún riesgo que no estaba viendo. Carlos era discreto y eficiente. En 48 horas tenía un dossier completo sobre Carmen Solís. Cuando entregó el informe personalmente en la oficina de Roberto, su expresión era grave. Él sabía que aquella información no sería fácil de procesar. Roberto comenzó a leer y sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Carmen Solís, 27 años, natural de San Miguel, madre soltera a los 25, una hija Julia Solís, nacida en marzo de hace 2 años, causa de muerte, síndrome de muerte súbita infantil, a los 8 meses de edad, fecha del fallecimiento, exactamente 1 año y 7 meses atrás. Roberto necesitó leer aquel párrafo 3 veces para que la información realmente entrara. Carmen había perdido una hija, una bebé de 8 meses, y aquello había sucedido hace poco más de 1 año. Él continuó leyendo cada línea, haciendo la historia más devastadora. Julia murió durante la noche, sin señales previas, sin explicación médica clara. Carmen la encontró por la mañana, fría e inmóvil en la cuna. El informe mencionaba que Carmen estuvo internada por 3 días tras lo ocurrido en estado de shock, en profundo. No lograba hablar, no lograba comer, solo miraba al vacío. Fue diagnosticada con depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Había más. Fotos anexadas al informe. Roberto abrió el archivo digital y su corazón se detuvo. Julia era prácticamente idéntica a Amelia. Los mismos ojos claros, el mismo formato de rostro, los mismos cabellos finos y claros. Si no supiera que eran niñas diferentes, Roberto juraría que estaba mirando fotografías de su propia hija. Él cerró la computadora y enterró el rostro en las manos. Todo tenía sentido ahora. La tristeza en los ojos de Carmen,
las lágrimas que ella intentaba esconder, la forma en que sostenía a Amelia con un cuidado que iba más allá de lo profesional. Carmen no estaba solo ayudando a una niña enferma, ella estaba reviviendo la maternidad que le fue brutalmente arrancada. La puerta de la oficina se abrió y Roberto alzó el rostro rápidamente, intentando recomponerse. Era Carmen, viniendo a avisar que Amelia había aceptado más algunas cucharadas de papilla de frutas. Ella sonreía, pero cuando sus ojos encontraron los de Roberto, la sonrisa vaciló. Había algo diferente en la forma en que él la miraba ahora, una intensidad que la dejó incómoda. «Necesitamos hablar», dijo Roberto, la voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Ahora Carmen sintió la sangre helarse en las venas. Ella lo sabía. De alguna forma, él había descubierto sobre Julia. Todas sus peores preocupaciones se estaban concretando en aquel momento. Iba a perder el empleo, sería acusada de estar usando a Amelia para sustituir a su hija muerta, sería expulsada de aquella casa y perdería la única cosa que estaba dando sentido a su vida nuevamente. «Siéntate, por favor», pidió Roberto, indicando el sillón frente a su mesa. Carmen obedeció, con las piernas temblorosas y las manos agitadas en el regazo. Roberto la observó por largos segundos antes de comenzar a hablar. «Carmen, necesito que seas completamente honesta conmigo. Tú tuviste una hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen cerró los ojos con fuerza, las lágrimas ya comenzando a bajar. Cuando finalmente logró hablar, su voz era apenas un susurro quebrado. «Sí, la tuve». Carmen no conseguía parar de llorar. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que ella intentaba controlar, pero no podía. Le contó todo a Roberto, cada detalle doloroso que había guardado cerrado en el pecho durante más de un año. Habló sobre Julia, sobre cómo era una bebé tranquila y sonriente, sobre la mañana horrible en que se despertó y encontró a su hija sin vida en la cuna, sobre los meses que siguieron cuando todo perdió sentido y ella necesitó obligarse a continuar viviendo solo por causa de su madre. «Yo no planeé esto», dijo Carmen con la voz rota. «Cuando vi a Amelia por primera vez, sentí como si mi corazón fuera a explotar. Ella es tan parecida a Julia. Tiene la misma edad que mi hija tendría ahora. Pensé en renunciar al empleo inmediatamente, pero necesitaba el dinero. Y entonces aquel día sucedió, cuando ella lloraba y yo la tomé en brazos. Fue instinto, no fue planeado, lo juro». Roberto escuchaba en silencio, con sus propias lágrimas bajando por el rostro. Él no sentía rabia como Carmen temía. Sentía una tristeza profunda y una comprensión que solo quien pasó por una pérdida semejante podría tener. Él también había perdido a la persona que amaba. También sabía el vacío que eso dejaba. No quería que pensara que estoy usando a Amelia para sustituir a mi hija, continuó Carmen desesperada. No lo estoy. Cada niña es única, pero no consigo negar que estar con ella me hace sentir que aún puedo hacer una diferencia, que aún puedo cuidar de alguien, que mi existencia aún tiene algún propósito. Roberto se levantó, caminó hasta donde Carmen estaba sentada y para su completa sorpresa se arrodilló al lado del sillón. Tomó las manos de ella entre las suyas, mirando directamente a sus ojos hinchados. «Carmen, tú salvaste a mi hija. Hiciste lo que médicos, especialistas, nadie logró hacer. No me importa cuál fue tu motivación. El resultado es que Amelia está viva y comenzando a recuperarse por tu causa». Pero la conversación fue interrumpida por la llegada de personas a la sala. La hermana de Roberto, Verónica, entró sin llamar, acompañada de 2 primos. Ellos habían llegado sin avisar después de recibir la noticia de que Amelia estaba comiendo nuevamente. Verónica abrazó a su hermano con fuerza, llorando de alivio. Pero cuando Roberto explicó que todo había sucedido gracias a Carmen, la expresión de ella cambió completamente. «¿La empleada de limpieza?», preguntó Verónica,
mirando a Carmen de arriba a abajo con evidente desconfianza. En los días siguientes, la presencia de la familia de Roberto en la mansión transformó completamente el ambiente. Verónica comenzó a hacer preguntas, investigar, cuestionar. Cuando descubrió sobre Julia, a través de conversaciones indiscretas que escuchó, ella explotó. Llamó a Roberto para una conversación privada y fue implacable. Aquella situación era enfermiza, peligrosa, antiética. Una mujer que perdió una hija estaba usando a Amelia como sustituta emocional. Eso podría crear traumas psicológicos irreparables en la niña. La doctora Claudia fue llamada para opinar. Ella, que inicialmente había apoyado la proximidad entre Carmen y Amelia, ahora tenía dudas. El vínculo se estaba volviendo demasiado fuerte. Amelia solo aceptaba la comida de Carmen, solo dormía bien cuando Carmen estaba presente. Lloraba si Carmen necesitaba irse. Desde el punto de vista médico, aquello era preocupante. La niña estaba desarrollando una dependencia emocional que podría ser perjudicial a largo plazo. Roberto se vio atrapado en un dilema imposible. De un lado, su familia exigiendo que Carmen fuera apartada inmediatamente. Del otro, su hija, que finalmente se estaba recuperando, comiendo, sonriendo, volviendo a ser una niña. ¿Cómo elegir entre proteger a Amelia de una posible dependencia emocional o garantizar que ella continuara alimentándose y sobreviviendo? La decisión fue tomada de forma abrupta. Verónica, usando su influencia como miembro de la familia, convenció a Roberto de suspender a Carmen por algunos días para probar la reacción de Amelia. Era necesario saber si la niña lograría mantener los progresos sin la presencia constante de aquella mujer. Roberto aceptó a regañadientes, sabiendo que estaba a punto de causar dolor tanto a Carmen como a su propia hija. Cuando Carmen fue informada de la suspensión temporal, sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies nuevamente. Era exactamente lo que temía desde el inicio: ser separada de Amelia, perder aquella conexión que estaba dando sentido a su existencia otra vez. Ella hizo las maletas en silencio, se despidió de doña Inés, que lloraba discretamente, y salió por la puerta trasera, sin tener oportunidad de despedirse de Amelia. La niña estaba durmiendo cuando Carmen se fue. No tenía idea de que despertaría al día siguiente y la persona que se había convertido en su ancla emocional no estaría más allí. El resultado fue devastador. Amelia retrocedió completamente en menos de 48 horas. Volvió a rechazar todos los alimentos. Entró en crisis de llanto incontrolable. No dormía más de 2 horas seguidas. Era como si los últimos días de progreso nunca hubieran existido. Roberto no durmió durante los 2 días en que Carmen estuvo apartada. Pasó 48 horas viendo a su hija retroceder completamente, volviendo al estado de desesperación que había durado semanas. Amelia lloraba sin parar. Buscaba a Carmen por la casa con los ojitos perdidos. Rechazaba cualquier alimento que le ofrecieran. Las enfermeras intentaban calmarla, pero nada funcionaba. Era como si la niña hubiera vuelto al abismo del cual estaba comenzando a salir. Verónica intentaba argumentar que aquello era temporal, que Amelia pronto se adaptaría, que era mejor pasar por ese sufrimiento ahora que crear una dependencia permanente. Pero Roberto miraba el rostro desesperado de su hija y veía algo completamente diferente. No era dependencia enfermiza, era amor, era conexión genuina, era la única cosa que estaba manteniendo a Amelia viva y con ganas de continuar. En la segunda noche, mientras arrullaba a Amelia, que lloraba exhausta en sus brazos, Roberto tuvo una revelación devastadora. Él estaba cometiendo el mismo error que cometió con Teresa, siempre poniendo la opinión de los otros por encima de sus propios instintos, siempre intentando hacer lo que era considerado correcto a los ojos de la sociedad, en vez de seguir a su corazón.
Fue así que perdió años preciosos con su esposa, siempre priorizando trabajo y obligaciones sociales. Y cuando finalmente percibió cuánto aquello estaba mal, era demasiado tarde. Teresa había muerto. Él no cometería el mismo error con Amelia. No perdería a su hija por miedo a lo que los otros irían a pensar o decir. Aquella noche, Roberto tomó la decisión más importante de su vida. Una decisión que desafiaba convenciones, que iba contra los consejos médicos tradicionales, pero que su corazón sabía que era la única correcta. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Roberto tomó el auto y condujo hasta San Miguel. Tenía la dirección de Carmen anotada en los registros de empleados. Eran casi las 6 de la mañana, cuando golpeó la puerta del departamento sencillo en el conjunto habitacional. Carmen abrió somnolienta, con los ojos aún rojos de tanto llorar. En los últimos días, cuando vio a Roberto en la puerta, se quedó completamente paralizada. «Por favor, vuelve», fue todo lo que él logró decir antes de que su propia voz se quebrara. «Amelia te necesita. Yo te necesito». Carmen miró a aquel hombre poderoso, acostumbrado a comandar empresas y tomar decisiones que movían millones, ahora vulnerable y desesperado, en la puerta de su humilde departamento. Ella vio en los ojos de él la misma desesperación que ella sentía, el mismo dolor de la posibilidad de pérdida. Media hora después, Carmen estaba en el asiento del pasajero del auto de Roberto, volviendo a Las Lomas. Ellos conversaron durante todo el trayecto. Roberto explicó su decisión. No solo quería que Carmen volviera, sino que quería cambiar completamente la dinámica. Ella no sería más empleada de limpieza, sería la cuidadora oficial de Amelia, con un salario digno de una profesional especializada, con todos los derechos laborales garantizados. Más que eso, él quería proveer una casa para Carmen y doña Rosa cerca de la mansión, para que ella no necesitara más hacer aquel trayecto exhaustivo desde San Miguel todos los días. «No estás sustituyendo a Julia», dijo Roberto con convicción. «Estás honrando su memoria al usar todo el amor que aún tienes dentro de ti para salvar a otra niña. Eso no disminuye lo que sentías por tu hija. Eso prueba cuán excepcional eres como madre». Cuando llegaron a la mansión, eran casi las 8 de la mañana. Amelia estaba despierta, pero apática, acostada en la cuna, sin energía para llorar. El sonido de la puerta de la habitación abriéndose hizo que la niña girara la cabecita lentamente. Cuando vio a Carmen entrando, la transformación fue instantánea. Los ojitos se iluminaron, una sonrisa enorme se abrió en su rostro, y ella extendió los bracitos con toda la fuerza que aún tenía. Carmen corrió hasta la cuna y tomó a Amelia en brazos. La niña se aferró a ella como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente, enterrando el rostro en el cuello de Carmen. Y entonces, por primera vez desde que su madre murió, Amelia dijo una palabra completa y clara: «Carmen». Todos en la habitación lloraban. Las enfermeras, doña Inés, que había subido al escuchar el movimiento, hasta la doctora Claudia, que presenciaba algo que desafiaba todos sus años de formación médica. Pero nadie lloraba más que Roberto, que finalmente entendía lo que realmente importaba. En los meses siguientes, Amelia se recuperó completamente, volvió a ganar peso, a hablar, a jugar como cualquier niña sana. Carmen se mudó con doña Rosa a una casa cómoda a 3 cuadras de la mansión, donde podía cuidar a su madre y al mismo tiempo estar presente en la vida de Amelia todos los días. Y Roberto descubrió que se estaba enamorando, no de forma súbita o intensa, sino gradualmente, observando la fuerza y la resiliencia de Carmen, la forma en que ella transformaba dolor en amor, tragedia en propósito. Pero lo que estaba a punto de suceder transformaría todo en una familia de verdad. 18 meses después,
La mansión en las lomas se había transformado completamente. No era más aquel lugar silencioso y pesado, lleno de dolor y desesperación. Ahora los pasillos resonaban con risas de niña, música suave sonando en la sala, el olor a waffles siendo preparados en la cocina cada mañana. Amelia estaba con 3 años y 1 mes. Era una niña vibrante, habladora, llena de energía. Corría por la casa persiguiendo mariposas imaginarias. Contaba historias a sus animales de Minzuzi. En peluche, cantaba las mismas canciones que Carmen le enseñó. Los médicos que la acompañaban decían que era un milagro, que casos como el de ella eran rarísimos. Pero Roberto sabía que no había sido un milagro, había sido amor. El tipo de amor que cura, que reconstruye, que da sentido a la vida nuevamente. Carmen continuaba siendo la cuidadora oficial de Amelia, pero ahora era mucho más que eso. Era parte de la familia. Cenaba con Roberto y Amelia todas las noches. Participaba en las decisiones sobre la educación de la niña. Viajaba con ellos en las vacaciones. Doña Rosa, con la salud estabilizada gracias a los tratamientos que ahora podía pagar, visitaba a la nieta adoptiva varias veces por semana, trayendo pasteles caseros e historias antiguas. Roberto y Carmen nunca oficializaron nada al principio. No hubo pedido de noviazgo formal, no hubo declaraciones dramáticas. El amor creció naturalmente, discretamente, construido sobre respeto mutuo, dolor compartido y esperanza renovada. Él la besó por primera vez en una noche lluviosa de invierno después de que Amelia durmió. Fue un beso suave, cargado de significado, que selló algo que ya existía hace mucho tiempo. Ellos no apresuraron nada. Entendían que algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente, que respetar el proceso de cura era fundamental. Roberto aún visitaba la tumba de Teresa regularmente, conversaba con la esposa que se fue, agradecía por los años que tuvieron juntos. Carmen hacía lo mismo con Julia, manteniendo viva la memoria de su hija sin dejar que el dolor le impidiera vivir. En una tarde de primavera, Roberto le pidió matrimonio a Carmen. No fue en un restaurante caro o en un viaje exótico. Fue en el jardín de la mansión, con Amelia jugando al lado, bajo la sombra de la magnolia que estaba floreciendo. Carmen dijo sí con lágrimas en los ojos, no porque estuviera olvidando a Julia, sino porque estaba honrando su memoria al permitirse ser feliz nuevamente. La vida no borra las pérdidas, las cicatrices permanecen, la nostalgia nunca desaparece completamente, pero la vida también ofrece segundas oportunidades, comienzos inesperados, conexiones que desafían cualquier lógica. Roberto, Carmen y Amelia eran la prueba viva de eso. 3 personas quebradas por el dolor, reunidas por el destino, reconstruidas por el amor. Y cuando Amelia preguntaba sobre la madre que nunca conoció y sobre la hermanita que estaba en el cielo, Carmen respondía con la verdad suave y apropiada para su edad. Decía que ambas estaban cuidando de ellos desde lejos, que el amor nunca muere, solo se transforma. Y Amelia entendía del modo que los niños entienden las cosas importantes de la vida, con el corazón, no con la razón. Aquella familia improbable, nacida de la tragedia y moldeada por la resiliencia, era la prueba de que, incluso en las historias más tristes, los finales felices son posibles. ¿Y tú? ¿Qué pensaste de esta historia? ¿Crees que el destino coloca a las personas correctas en nuestros caminos en los momentos más difíciles? ¿Has vivido alguna conexión inexplicable que cambió tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría leerla. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perder nuestras próximas historias emocionantes. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Hay un video increíble aquí al lado que te emocionará aún más. No dejes de verlo.